Drop it. Muy buenas tardes, comunidad que me está escuchando. Yo me presento, soy Santiago Alejandro García Rico. Soy estudiante en la preparatoria Jefferson. Y bueno, el día de hoy les traigo un podcast individual donde hablaremos acerca del deporte más bello del mundo, que es el fútbol. Y bueno, hablemos un poco de lo que es el fútbol. El fútbol, también conocido como balompié o soccer en Estados Unidos, es un deporte que consta de 22 jugadores en el campo, agrupados en dos equipos de 11 integrantes. Se enfrentan con el objetivo de meter un balón en la portería del equipo contrario y anotar un gol. Y bueno, para anotar un gol, el futbolista debe hacer uso de sus pies, cabeza o cualquier parte del cuerpo, exceptuando las manos. O sea, está prohibidísimo. O sea, no puedes usar las manos o los brazos, ya que esto te puede llevar a una penalización. Y el fútbol es desarrollado en una cancha, ya puede ser de césped artificial o natural. Y cada equipo cuenta con 11 jugadores, los cuales son defensores, medios, delanteros y un solo arquero, que es el único, este portero, bueno, esta posición, es el único responsable de tocar el balón, es el único que puede tocar el balón, y esto es porque con las manos va a impedir que atraviese su propio arco el balón, así evitando el gol. Y como tal, el fútbol consiste en rodar un balón con el fin de llegar a la cancha o arco contrario para anotar un gol, mientras que el otro equipo pues debe hacer lo necesario para que éste no llegue. Y los contrarios deben atacar por medio de tácticas, estrategias que son básicamente como lo que practican en la semana. En la semana de entrenamiento se va practicando todo eso acerca de las estrategias, y el encargado de realizar todo esto es el director técnico. Cada equipo tiene un director técnico que es el encargado de llevar al equipo a la gloria, o sea, a la final y conseguir el campeonato. Y como tal, el fútbol consiste principalmente que el equipo que meta más goles es el que gana. O sea, los puntos se logran por la cantidad de goles anotados en un tiempo. Cada gol equivale a un punto. Entonces, tienen un aproximado de 90 minutos, dividido en dos tiempos de 45 minutos cada uno, para lograr todo esto. Y cada juego es guiado y supervisado por un grupo de árbitros, uno principal y los de la línea, o sea, los que están en la banda, que se les conoce también como abanderados, que tienen como función la de hacer cumplir el reglamento y penalizar las violaciones a través de tiros libres, penaltis, tarjetas amarillas y bueno, y también las tarjetas rojas. Pero hablaremos ahorita un poco más de las tarjetas rojas. ¿Cómo se logra un penal? Pues si tú tocas el balón con las manos dentro del área, o si tú cometes una barrida muy fuerte dentro del área y le pegas al jugador. Y los tiros libres se logran si tú tocas el balón con la mano, o si haces una barrida muy fuerte fuera del área. O sea, creo que sí queda muy entendido lo que tiene que ver un penalti y un tiro libre. Que el peor de los casos, de lo peor que puedes cometer es un penal, porque casi es gol seguro. Y bueno, ahora hablaremos de la función de la tarjeta roja. Y bueno, la tarjeta roja tiene la función de hacer expulsar a un jugador, ya sea por una falta o algún incumplimiento en el reglamento del fútbol. Y por otro lado, también se conoce el famoso fair play,
Este es un término que fue empleado en el deporte, el cual tiene como significado el juego limpio, para referirse al comportamiento honesto, respetuoso y correcto que debe de emplear el jugador ante su oponente, árbitro y asistentes. El fútbol es conocido como uno de los deportes más populares y practicados en el mundo. Incluso en la actualidad se realizan diversas competiciones de fútbol que pueden disputarse entre equipos de un mismo país o entre equipos de distintos países. Por ejemplo, entre los eventos más importantes del fútbol destaca la Liga de Campeones, que consiste en una competición de nivel internacional organizado por la UEFA, en la que participan diversos clubes europeos. O también está el caso, y que se debe mencionar, que es la Copa Conmebol Libertadores, popularmente conocida como Copa Libertadores de América, en la que participan los distintos clubes del fútbol sudamericano. Bueno, no obstante, y no por último menos importante, una de las competiciones más importantes es la Copa Mundial de Fútbol. Este torneo es de carácter internacional entre las selecciones nacionales en el mundo y que se celebra cada 4 años. O sea, tenemos que esperar 4 eternos años para poder disfrutar este gran evento, ¿no? Y pues esperando que México logre su primer Copa Mundial, o sea, ya no la merecemos, siempre nos quedamos en cuartos de final, octavos, y bueno, vamos a esperar que se logre la gran hazaña, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia del fútbol han existido jugadores que resaltan por su trabajo dentro del campo o del juego debido a sus cualidades y valores, como es el caso de Pelé, brasileño, Alfredo Di Stéfano, argentino, Zinedine Zidane, actual director técnico del Real Madrid, el cual fue francés, o Ronaldinho, brasileño, o los más recientes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland, Dybala, etcétera, ¿no? Y bueno, por otra parte también se debe hacer mención del fútbol femenino, que desde 1991 posee su propio campeonato del mundo. Cada vez son más las mujeres que se suman a la práctica de este hermoso deporte, el cual es el fútbol, y que disputan campeonatos nacionales e internacionales. Y bueno, hablaremos también acerca de la historia, cómo es que se da esto del fútbol. Y bueno, el fútbol ya fue un ritual de guerra, pero el modelo que conocemos actualmente fue organizado en Inglaterra el 26 de octubre de 1863. Data de la fundación de Football Association en Londres y en 1904, con sede en Zurich, fue fundada la Federación Internacional de Football Association, o más fácil y mayormente conocida como la FIFA. Cuenta con 211 asociaciones nacionales y actualmente tiene como fin de mejorar constantemente el fútbol. Y bueno, hablemos de las reglas ahora, reglas del juego. Las reglas del juego están definidas por la FIFA. Sin embargo, como regla principal, el juego debe llevarse a cabo en una cancha de césped. Ya puede ser dos tipos de césped, puede ser natural o artificial, mejor conocido como sintético, con unas dimensiones de 90 a 120 metros de largo y de 45 a 90 metros de ancho. Y en la cancha deben estar presentes 22 jugadores, 11 jugadores de cada equipo, y podrán ser cambiados por suplentes o sustitutos con un máximo de 3 cambios. Los jugadores pueden ser castigados por cometer alguna infracción establecida en el reglamento, con tarjeta amarilla, que significa amonestación, o tarjeta roja, que ya lo hablamos anteriormente, que significa la expulsión. Si el jugador recibe 2 tarjetas amarillas en un mismo partido, recibirá una tarjeta roja y será expulsado. Es decir, que si tú durante el partido logras 2 tarjetas amarillas, automáticamente se te saca la roja a la segunda amarilla. Y además
También se conocen los tiros libres y penaltis en contra del infractor como consecuencia de los actos en este juego. Cuando el jugador intenta golpear o obstaculizar o retener para sacar ventaja, o cuando el balón toca con las manos, ahí se puede hacer ya sea un penal. Si el balón toca la mano dentro del área del portero, se marca un penal, o un tiro libre si el balón toca la mano fuera del área, o si hay una barrida fuera del área. Igual lo mismo pasa si tú te barres dentro del área y terminas pegándole al jugador, pues con la pena, pero se marca una falta ahí, y por lo cual se llega a un penal, se va a la consecuencia de un penalti. Ahora, hay demasiados, o sea, hay varias formas de jugar el fútbol, y una de las formas que me agradó y que practiqué durante un tiempo fue el fútbol de sala, también llamado fútbol de salón, y en este se practica en una sala o cancha cerrada, y este consta de 5 jugadores en el campo y 7 suplentes, y este tiene como fin marcar goles en un tiempo aproximado de 40 minutos y se divide en dos tiempos de 20 minutos cada uno. Pero este ya es otro tipo de fútbol. El que nos interesa ahorita es el fútbol 11. Y ahora también está el fútbol de playa. El fútbol de playa se juega en una superficie de arena entre dos equipos de 5 jugadores cada uno. Tal como el fútbol clásico, el equipo que más goles marca es el vencedor, y consta en 3 tiempos de 11 minutos cada uno. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de mí, acerca de mi experiencia futbolística. Y bueno, yo empiezo a jugar fútbol a la edad de 6 años. Yo empecé como defensa y terminé enamorándome de la portería, ¿no? Actualmente soy portero y he pasado por diferentes clubes. He estado en el IMSS, en el equipo del Seguro Social. También he estado en Osos Valladolid, H2O, UMS, SUEUMS, Monarcas Morelia, Club Morelia, Armadillos Negros, y actualmente juego en Atlético Morelia en la Piloto. Y bueno, mi experiencia en el fútbol ha sido muy buena, o sea, creo que mi etapa en el fútbol más competitiva fue cuando estuve en Osos Valladolid. Estuve jugando una cuarta y quinta división a los 14 años, o sea, era algo que casi no se veía, o sea, era muy difícil ver a un chico de 14 o 15 años ahí jugando en esas divisiones, pero pues bueno, ya con el tiempo han salido casos de niños que también juegan hasta en esa división y pueden llegar a tener hasta 13 años, o sea, jugar en esa competición no es lo más competitivo, pero sí hay mucho nivel. Entonces, ahorita me encuentro entrenando y jugando con el Club Atlético Morelia, equipo de segunda división del fútbol mexicano, y juego como portero. Ya llevo, como lo mencioné, empecé como defensa y luego me cambié a la posición de portero, y todo porque resultó ser que cuando mi papá se entera que me meto a este deporte, él me cuenta que él también jugaba fútbol y que era portero. Entonces pues decidí meterme a esa posición y probarme, ¿no? Y pues al final terminé pues enamorándome de esa posición. Y bueno, ahora que ya conocieron un poquito, o sea, podemos hacer un podcast de toda mi trayectoria, todo lo que logré en el fútbol, pero pues bueno, eso fue como que lo más relevante, ¿no? Ahorita lo que más importa.
Y ahí hubo quejas, debates, donde se decía que para llegar a ser eh, jugador del fútbol profesional, pues se necesitaban palancas o dinero, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a una persona, no importa tu talento, o sea, si seas muy bueno, seas un Cristiano Ronaldo, no te van a subir si no das dinero, si no tienes dinero? Cosa que pues realmente, y lo digo yo, que lo he vivido, es totalmente, o sea, a lo mejor sí en alguno que otro equipo sí, ah, hay entrenadores que pues sí, como te digo, o sea, el fútbol se ha convertido en un negocio más que un deporte, pero no por eso no puedes debutar o a fuerzas te tienes que dar dinero. Entonces ese es uno de los debates más populares, el de que para ser jugador profesional pues tienes que dar dinero. Em, Hice una recopilación de opiniones entre mis compañeros del equipo y entre personas en uno de los casos familiares acerca de qué pensaban ellos, o sea, si es cierto esto de que para ser jugador profesional se necesita dinero. Y pues muchos coincidieron en que sí, o sea, muchos dijeron, sí, es que el fútbol ya es un negocio, ya si no tienes dinero no se te abren las puertas. Y bueno, yo a mi punto de vista creo que eso es totalmente falso, o sea, yo he estado metido en ese deporte, yo he estado, he dedicado la mayor parte de mi vida al fútbol. Y no, o sea, realmente es que no. Y, o sea, no todo lo que les diga me lo tienen que creer. O sea, esta es una opinión que yo les doy. Muchos dicen, no, es que necesitas dinero. Pero ¿por qué digo que no, que es falso? Yo tuve dos oportunidades de irme a jugar. Una sub 15, o sea, fuerzas básicas, en distintas partes de México. Se me presentó mi primera oportunidad a los 14 años, que fue en una prueba de Tijuana. Y realmente yo fui a hacer visorías con la mentalidad de que me iba a quedar, o sea, cosa que pues al final pasó, pero pues lamentablemente no logré irme por, por cuestiones económicas que tuvo que ver con que tenía que irme, pagar mi boleto de avión, o sea, no les iba a pagar nada de dinero para estar en fuerzas básicas, o sea, yo nada más tenía que pagar mi boleto de avión para irme y ya, únicamente eso. Y cosa que pues en ese tiempo no podía porque tenía muchos gastos con la prepa y pues no terminé por tomar esa oportunidad. Luego, 3 meses después de esa prueba, yo decido irme a probar a, a Santos Laguna. Vino un visor de Santos y sí, también había quedado. Pero no me fui porque pues fui a hacer el filtro, o sea, cuando tú llegas, o sea, cuando a ti te seleccionan, tienes que pasar varios filtros, ¿no? Allí en su equipo. Yo fui a un filtro de 5 días y pues no logré quedarme, me quedé en el cuarto y pues ya, en el cuarto filtro me quedé y pues me tuve que regresar, me dieron las gracias y todo. Pero luego pasó que cuando yo me metí a la preparatoria Jefferson, pues me meto al equipo de fútbol, eh, y el cual nuestro entrenador se llamaba Francisco, tenía contactos con Monarcas Morelia, bueno, tenía un amigo en Monarcas Morelia, equipo ya extinto, que se llamaba Efren, su amigo, ¿no? Entonces yo empiezo a mostrar cualidades en el deporte, él me empieza a ver cualidades, habilidades,
muy buenas. Y me dice, oyes, ¿no te interesa ir a probarte a Monarcas Morelia? Y pues, o sea, yo sin pensarlo digo, sí, o sea, en ese entonces yo tenía 16 17 años. Y digo, sí, o sea, obvio que sí. Entonces tomo la oportunidad y ya me quedo entrenando. Me quedé en la piloto, en el equipo piloto actualmente también. Estoy en el equipo piloto de Atlético Morelia. ¿Y qué pasa? Que pues me quedo ahí 6 meses, pero desde yo decido salirme 6 meses después porque pues realmente ibas a entrenar y solamente era puro partido, o sea, no eran entrenamientos ya como que específicos, ya no te enseñaban nada, nada más llegabas y era como que calentar y hacer partido. Entonces, hay visorías de monarcas, o sea, cuando tú estás en piloto, tienes que hacer visorías para ver si ya estás listo para subirte a una sub 15 o a fuerzas básicas. Entonces, yo decido ir a las visorías y yo voy con la mentalidad de, pues ya me voy a quedar, ¿no? O sea, he estado constante en los entrenamientos, he estado echándole ganas, pues sí me quedo, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? O sea, yo hago visoría y resulta que no quedo. Cosa que a mí me impresiona, o sea, digo, les he estado cumpliendo, o sea, le he estado echando ganas que está mal. Y me dice el entrenador, es que te falta condición física, porque en un entrenamiento de básicas no me lo vas a aguantar. Y yo me digo, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo quieren si nosotros hacemos puro partido? O sea, nos tienen haciendo puro partido, ni siquiera ejercicio. Y en mi caso, que soy portero, pues nada más parado, ¿no? O sea, evitando que el balón entre, o sea, obviamente que me iba a afectar. Entonces, ¿qué pasa? Yo decido irme y entrenar, ¿no? Para regresar. Entonces, se presenta, desde 2 años después, esta oportunidad de Atlético Morelia. Y yo hablé con un profe y le digo, profe, es que muchos tienen esa mentalidad de que ocupas dinero, de que si no tienes dinero no debutas. Y él me dijo, tú mismo tuviste la experiencia, tú mismo ves que, o sea, para ser un jugador profesional, pues no solamente basta con ser bueno, o sea, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante en los entrenamientos. Y pues es cierto, o sea, me dijo un entrenador, en Monarcas tuvimos muchos casos de chavos que eran muy buenos, pero que eran muy indisciplinados. Entonces, por eso no debutan, o sea, hay papás que, o sea, y me dijeron lo mismo, que conocían chavos que te hacían mil maravillas con el balón, pero que no debutaban por porque no eran disciplinados. Entonces tú te quedas con cara de, bueno, o sea, yo tuve un caso de un amigo que era muy bueno, o sea, realmente era muy bueno, tenía técnica, tenía habilidades muy sorprendentes a diferencia de sus otros compañeros y no debutó, pero este amigo salía a fiestas, no iba a entrenar, solamente iba cuando le interesaba. Entonces me dijo, mira Santi, no es que no suban porque no son buenos, sino que aquí, aparte de ser buenos, necesitamos disciplina. Entonces, em, yo como opinión personal, y lo pongo a debate, yo pienso que para ser futbolista profesional, una, necesitas sacrificio. Dos, necesitas ser constante y destacarte entre los demás. Y cuatro, echarle muchas ganas. O sea, tienes que estar constante, tienes que ser puntual. Pues porque literal, o sea, eso implica ser un futbolista profesional, o sea, tienes que ser un ejemplo para los chicos, un ejemplo para tu equipo, tienes que tener demasiadas cualidades fuera y dentro del campo para lograr hacer eso. Entonces eso de que si ocupas dinero para ser profesional, realmente no. ¿Por qué? Porque pues no lo ocupas, o sea, no ocupas dinero. Lo que ocupas es disciplina, constancia y dedicación. Entonces, eso fue uno de los debates que tuve esta semana cuando saqué este tema. Y bueno, ¿cuál sería mi solución a este problema? O sea, vamos a dar soluciones a dos casos. Una fue esto, de para ser un futbolista necesitas dinero.
Mi solución sería, o sea, si estás entrenando en un equipito de, no sé, municipal o en un equipo así del barrio, pues, o sea, ¿cuándo? O sea, está muy difícil, ¿no? Que te chequen. Mi recomendación, mi solución sería que te metas o hagas pruebas en equipos de tercera división, que vayas a visorías, que te estés probando constantemente. Por ejemplo, tengo el caso de dos compañeros que estudian conmigo. Se llaman Max Mandujano y Ramón Márquez, me parece. Ellos son jugadores de fútbol profesional en tercera división. Profesional, mejor conocido como TUDP. Y o sea, mi recomendación es que vayan a visorías como de esos equipos, ¿no? O sea, ya tienes minutos profesionales y eso te abre las puertas a muchos equipos que tienen divisiones ya profesionales como la segunda división, primera A, primera división. em, Todo eso, o sea, no va a ser lo mismo un chico que entrena, por ejemplo, en un equipo hecho por amigos o una persona, a un chico que está entrenando en un equipo que tiene divisiones altas, divisiones profesionales. Por ejemplo, un caso sencillo para que quede todo eso entendido. Tengo el caso de mi primo que le apasiona mucho el fútbol, pero pues no me quiere hacer caso. Él está entrenando en un equipo que fue creado por un amigo que se llama Armadillos Negros. Entonces, ese equipo pues literal es nada más para chavos, ¿no? O sea, para amigos, para que vayan a desestresarse un rato. Y él anhela ser jugador profesional. Y le digo, o sea, ahí nadie te va a ver, o sea, puede que te descubran, pero va a ser muy difícil. Y está en mi caso. Yo decidí meterme a la escuelita de aquí de Atlético Morelia. Decidí meterme a su equipo por su infraestructura, porque pues tienen un equipo de segunda división, donde pues los entrenadores te están viendo y ellos fácilmente te pueden mandar a hacer pruebas para su primer equipo o para fuerzas básicas. Y pues resultó que pues fue cierto, o sea, yo me discipliné, tuve que ser constante, mostrar mis habilidades y resulta que un mes después de que yo estoy en esa escuelita, un entrenador me dice, oye Santi, ¿te gustaría estar en piloto? Y yo le digo, va, me lanzo. Entonces yo hago pruebas en piloto y me quedo. Entonces, realmente esa sería una solución, o sea, el que tú te estés probando, el que seas constante y el que te metas en un equipo que tenga divisiones profesionales o que tengan contactos con equipos profesionales o filiales, ¿no? Y pues otra, por más bueno que seas, tienes que ser disciplinado, puntual y constante, o sea, como te dije anteriormente en el ejemplo, o sea, si tú no eres todo eso, pues muy difícilmente vas a lograr un ascenso a fuerzas básicas. Y otra de las soluciones a los problemas que más tienen los futbolistas es que Santi, por ejemplo, en mi caso, en Atlético Morelia, dicen, es que Santi me lesiona cada rato, ya quiero empezar a jugar, pero pues no puedo, me ando lesionando cada rato. Y le digo, ok, ¿qué pasa? ¿Sigues las recomendaciones del médico? Porque nosotros tenemos un médico en el equipo. Y me dice, sí, la verdad sí. Y le digo, a ver, ¿qué te dan? Por ejemplo, yo tuve el caso de que me lesioné de una inflamación interna en la rodilla. Y el doc me dijo, ¿sabes qué, Santi? Nada de fútbol durante 2 semanas, hielo y pues desinflamatorios. Entonces dije, va, no hice fútbol, hice todo al pie de la letra. ¿Y qué pasa? Que yo ya estaba listo a la tercera semana. Que él, como me había dicho, yo ya estaba como nuevo. Y a diferencia de uno de mis amigos, pues él, o sea, se desespera mucho. Se desespera en cuestiones de que ya quiere regresar a entrenar y pues no sigue las
recomendaciones y las instrucciones de los médicos. Entonces, si tú tienes también el mismo caso, mi recomendación y mi solución que a mí me ha funcionado es que lo que te diga lo hagas exactamente. Y créeme, a lo mejor sí es difícil porque pues ya quieres patear un balón, ya quieres hacer todo lo que hacías cuando estabas bien. Entonces, de verdad, si tú te quieres recuperar rápido de una lesión, mi recomendación es esa, que sigas todo al pie de la letra de lo que te dice el doc y que vayas con un especialista en el deporte. Créeme que a mí me ayudó demasiado y pues también coincidió con lo que le dijo el doc y yo ya estuve súper bien. Y bueno, ya después de haber dado estas soluciones, también quiero tocar como un subtema acerca de este tema del fútbol, que viene siendo este eh, Luis Higuera, que es el actual líder de la Liga de Expansión y presidente del club Atlético Morelia. Y él decía eh, que Atlético Morelia volvería pronto a la primera división y que él consideró como un verdadero objetivo. Y bueno, les voy a leer un poco de lo que decía este artículo del Medio Tiempo, que decía acerca de lo que ellos pensaban de esto de Luis Higuera, acerca de el ascenso Atlético Morelia. Y dice, viviendo su segundo torneo en territorio purépecha, Higuera de a poco se empapa de lo que quiere la gente. Lo que le palpita entre eso es tener al equipo nuevamente en la Liga MX, o sea, la primera división profesional del fútbol mexicano, tras la mudanza de la franquicia a Mazatlán en 2020. Y dice, todo es complejo, todos los proyectos son complejos, pero sin más que algo personal, yo creo que este estado y esta ciudad se merece un equipo en su máxima categoría, que es la Liga MX. Es una plaza que tiene todos los condimentos económicos, demográficos, logísticos para tener una plaza, más las instalaciones. Recuerda que fueron 20 años ininterrumpidos con un equipo aquí. A veces en la parte media baja, alta, fue campeón. Realmente tenemos muy claro que este equipo es un equipo de primera división. Y esto fue una charla que tuvieron con un especialista en este deporte. Y bueno, yo coincido mucho con él. O sea, realmente Morelia, o sea, el anterior Monarcas, Morelia, ahorita nuestro equipo que representa a nuestra ciudad, Atlético Morelia, eh, realmente, o sea, a pesar de que a veces le iba mal, a veces le iba bien, estaban en condiciones para ser un equipo de primera división. Y, o sea, como él dice, o sea, esa temporada que ha pasado en la Liga de Ascenso, Atlético Morelia ha demostrado condiciones para estar en una primera división. Y lo voy a decir porque ahorita se encuentran con 16 o 13 puntos, no recuerdo muy bien, en la tabla general de la Liga de Expansión. O sea, son el segundo lugar. Arriba les queda Celaya. Entonces, tenemos un estadio súper padrísimo. Creo que es el mejor estadio que pueda haber en la Liga de Expansión. Tiene todo, o sea, tiene demasiada capacidad. Es un estadio bonito. Es un estadio que pues, como les dice Gaira, tiene todo para ser un equipo de primera división. Tenemos infraestructura, tenemos una linda ciudad, o sea, este equipo tiene todo para ser un equipo de primera división. Hay hoteles para que los equipos se vengan a hospedar. Y sobre todo lo más importante, hay una afición que es muy fiel a este equipo. O sea, como lo dice Higuera, o sea, Atlético Morelia es una plaza que tiene todos los como decía él, condimentos económicos. O sea, Atlético Morelia
es una gran plaza para un equipo de primera división. Y como dice él, no se merece, o sea, no, no es válido que sea un equipo de segunda división. Y su principal objetivo es ascenderlo, porque lo poco que yo lo he visto jugar, realmente, o sea, se ve la superioridad de este equipo. O sea, realmente yo los veo y digo, oyes, o sea, es cierto, o sea, Atlético Morelia no debería estar jugando en segunda división. Entonces, en un análisis un poco más profundo, Atlético Morelia última, en última temporada que tuvo, terminó en cuartos, no, perdón, en semifinales. Entonces, fíjense, o sea, fue su primer torneo en una liga de ascenso. Y, o sea, llegar a semifinales y no pasó finales porque, pues, el marcador global quedó a ceros. Y, pues, el equipo con el que se enfrentó estaba más arriba en la tabla, por lo que se le daba como que más prioridad para que pasaran a la final. Entonces, nomás por eso no pasaron. Pero, o sea, ponte a pensar, un equipo que va empezando, un equipo que con jugadores que sí han tenido experiencia profesional, pero que van empezando, o sea, llegar hasta semifinales, o sea, ponte a pensar, o sea, está súper padre, ¿no? Y en su segundo torneo estar peleando el liderazgo, o sea, Atlético Morelia tiene mucho por, por ofrecer. Entonces, tienen jugadores muy buenos. No se puede decir lo mismo de Alejandro Arana, que ha tenido una temporada súper pésima. O sea, ha estado cometiendo error tras error. Y que pues también fue factor para que Atlético Morelia no pudiera estar en la final. Porque si no hubieran pasado esos errores, a lo mejor hubiera estado mejor colocado en la tabla y hubiera pasado a semifinales. Y bueno, ese fue uno de los temas que quería abordar para las personas que estaban un poco más interesadas en este podcast, que querían que metiera esta información del Atlético Morelia. Y bueno, también para hablar un poquito más acerca de este tema del fútbol, hay personas que me preguntan, Santi, ¿cómo está eso del Atlético Morelia? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus, como quien dice, su ideología? O sea, ¿qué quieren lograr con la escuela? Pues déjenme decirles que en Imperio, o sea, se llama Imperio, la escuelita del Atlético Morelia. No sé si se va a llamar Imperio Atlético Morelia o nomás Imperio, es algo que no han resolvido los entrenadores. Pero está súper padre porque, o sea, su proceso es que empecemos desde lo más bajo. O sea, ellos quieren que empecemos desde equipo piloto. O sea, que tengamos un proceso, ¿no? Que empecemos desde escuelita, piloto, fuerzas básicas, Liga Premier y Primera División. Entonces me dicen, oye, ¿y cómo puedo entrar? Pues estaba súper fácil, o sea, como te digo, yo entré con su escuelita, o sea, yo entré a su escuela y pues ya ahí se dio la oportunidad de una prueba en equipo piloto. Y ya en equipo piloto tú puedes entrenar, ser constante con las soluciones que yo dije y probablemente te suban a una fuerzas básicas. ¿Y por qué digo probable? Porque, o sea, hay mucha competencia, o sea, realmente hay mucha competencia y desgraciadamente no pueden tener a todos los chavos con talentos en fuerzas básicas, por lo que tienes que esperar a que, por ejemplo, uno no esté siendo disciplinado, a que uno baje su nivel o X razón, hay muchas razones. Entonces tienes que estar esperando tu oportunidad, es como en un trabajo, ¿no? O sea, vas a encontrar trabajos donde no hay empleados. ¿Por qué? Porque pues ya hay lo suficiente como para que vaya bien el trabajo. Y es lo mismo aquí, o sea, hay demasiados jugadores como para que vaya bien el equipo, por lo que tú tienes que seguir echándole ganas en la categoría donde estés. O sea, si tú estás en la escuelita tienes que echarle ganas para que te suban a equipo
piloto. Y lo mismo, si tú estás en equipo piloto, tienes que echarle todas las ganas para que estés en fuerzas básicas y así sucesivamente. Muy interesante que es la de preguntas y respuestas, donde en un anterior video, en un próximo video estaremos contestando todas sus preguntas. Y bueno, esto fue todo de mi parte por el día de hoy. Espero les haya encantado, que hayan conocido un poco acerca de lo que es el fútbol, cómo se juega. Dimos un breve resumen acerca de las competencias. También hablamos acerca de nuestro fútbol de la ciudad. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya encantado el podcast. Perdón, el podcast. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo podcast. Hasta luego. Y bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que es el fútbol. Ya les platicamos acerca de las competencias, acerca de nuestra situación en el fútbol de nuestra ciudad. Ya les platicamos también acerca de cómo puedes hacer tú para ser parte de unas fuerzas básicas. Y bueno, creo que es como que lo más importante del fútbol, ¿no? O sea, ya estos temas que hemos abordado han sido como que los más importantes. Ya conocimos competencias importantes, competencias europeas. Nos faltó hablar de jugadores que han destacado en este deporte, pero pues bueno, este es un tema mucho más aparte del fútbol. O sea, ahorita nuestro principal objetivo es que conocieran el fútbol, que supieran cómo se juega, las posiciones y todo, ¿no? Entonces, pues ya para concluir, me gustaría que si tienen algún comentario o duda, que me digan acerca de los temas que quieren que tratemos acerca de este lindo deporte, para nosotros también darles respuesta. Por ejemplo, hay una sesión muy